entonces volvamos de vuelta. Lo que hice fue cargar los datos, así se llama mi base de datos en la computadora, y activé el paquete que necesitamos para esta parte. Entonces les voy a mostrar, bueno, estos son los mismos datos que habíamos conseguido la semana pasada, el miércoles, pero ordenados, que ya también vimos cómo se ordena una base de datos. Entonces tenemos las variables ID, formulación, 0 es para referencia y 1 es para test, logaritmo de la concentración máxima, logaritmo de la UC de 0 a t, y agregué además las variables secuencia y periodo. Entonces vamos a trabajar con ellos. Lo primero que vamos a hacer, ¿se acuerdan que ya lo hicieron en Excel? Es hacer la suma de cuadrados. Entonces la suma de cuadrados en este caso la vamos a escribir como una fórmula, como fórmula, o como una ecuación. Vamos a crear un objeto que se va a llamar suma de cuadrados total y que va a contener dos variables. Una que va a ser suma de cuadrados para el logaritmo de la concentración, y otra que va a ser suma de cuadrados para el logaritmo del área bajo la curva. Y si se acuerdan, permiso. Hola. Si se acuerdan, para calcular una suma de cuadrados era los grados de libertad, en este caso son 27, de la desviación estándar al cuadrado, para las dos variables que queremos calcular. Entonces ejecutamos esto. Bueno, acá tengo todos, ¿no? O sea, pero bueno, y si abrimos, obtenemos dos valores. La suma de cuadrados para UC y la suma de cuadrados para Cmax. Para sujetos, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular, ¿se acuerdan? El promedio para cada sujeto. El promedio, bueno, de concentración máxima y el promedio de AUC para cada sujeto. Entonces, vamos a agarrar nuevamente la misma base de datos. Esto es para agrupar por ID, eso quiere decir que en este código va R a agarrar todos los IDs, como hacer subbases, pero no dividirlas, entonces va a seguir siendo la misma, de cada ID. Entonces va a ser esta cuenta para los 14 individuos. ¿Y qué va a hacer? Va a ser el promedio del logaritmo de concentración como, bueno, promedio del logaritmo de concentración, y el promedio del logaritmo de AUC como el promedio del logaritmo de AUC también, que no se nota, pero sigue acá, ¿no? Y lo que vamos a hacer es crear otra vez un objeto que se va a llamar promedio sujeto. Promedio sujeto tiene 14 observaciones porque tenemos 14 individuos, entonces para cada sujeto me va a resumir el promedio de concentraciones máximas y el promedio de AUC. Y ahora vamos a hacer la suma de cuadrados. La suma de cuadrados, se acuerdan también obviamente que, como recién, es los grados de libertad y la desviación estándar al cuadrado de cada una de las métricas que queremos hacer. Entonces otra vez vamos a tomar el objeto que acabamos de crear y vamos a resumir la suma de cuadrados para AUC y para Cmax. Entonces ejecutamos este código y nos aparece aquí, tenemos dos valores. Bueno, ahora ya tenemos entonces la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados sujetos. Vamos a hacer la suma de cuadrados de tratamiento. Para hacer la suma de cuadrados de tratamiento tenemos que hacer algo similar a lo que ya hicimos acá con el promedio de sujeto, pero es hacer el promedio de test y el promedio de referencia. Para eso tomamos de vuelta nuestro objeto llamado logmétricas, y en este caso lo que vamos a hacer es filtrar por formulación. Entonces en el primer caso vamos a filtrar por la formulación 1, porque 1 significa test, y vamos a resumir el promedio de concentraciones máximas de test y el promedio de, vamos a ver si puedo,
y el promedio de AUCs de T, para test. Y análogo, vamos a hacer lo mismo para referencia. Entonces, los ejecutamos estos códigos. Esto que hago acá es porque luego los quiero unir. Entonces tienen que tener, para poderlas unir las dos bases de datos, para poderlas unir con esta función, necesitan tener al menos una columna en común. Entonces creé simplemente, si ustedes se fijan, promedio test y promedio referencia tienen solo una observación. Entonces creé una variable, no más, aleatorio, que se llama observación y que es un vector de un valor. En este caso, valor 1. No más es para poderlas unir en este nuevo, ven que acá dice que se unió por obs, porque es lo único que tienen en común. Para poder crear este nuevo objeto que se llama, bueno, suma de cuadrados de tratamiento. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer como si fuese el promedio total de AUCs y el promedio total de Cmax. Que está que es simplemente el promedio entre el AUC de test y el AUC de referencia, y Cmax test y Cmax referencia. Entonces lo ejecutamos. Y acá vamos a hacer la suma de cuadrados para el test y la suma para Cmax y la suma de cuadrados para AUC, como veníamos también haciendo. Entonces en este caso los grados de libertad son 14, como ya habían visto, y lo que vamos a hacer es al promedio de Cmax de test le vamos a restar el promedio de Cmax total, y eso lo vamos a multiplicar por 2. O sea, por 2 no, bueno, sí es. Por sí mismo. Y después vamos a hacer análogo, o sea, lo vamos a sumar a el promedio de concentraciones de R menos el promedio de concentración total por, bueno, el promedio de concentraciones de R por menos el promedio de concentraciones total. Vamos a ejecutar esto. Y análogo, ustedes siempre fíjense que en consola les corra bien y que no les aparezca ningún error de que no se encontró el objeto o de que hay algo que no está entendiendo de R. Siempre si hay algún problema en consola lo pueden ir viendo. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos para Cmax, pero para AUC. ¿Sí? Entonces si vamos ahora a este objeto, tenemos como ya habíamos hecho, o sea, las uniones de las primeras dos tablas, digamos, que hicimos. Y acá tenemos el promedio de AUC total, el promedio de Cmax total y las sumas de cuadrados para ambas métricas. Para periodo es exactamente igual. Bueno, vamos a filtrar por periodo. En este caso, el periodo 1 y el periodo 2. Y vamos de vuelta a pedirle que nos calcule el AUC para en la media del logmax, log concentración máxima para el periodo 1 y el AUC para el periodo 1 y después lo mismo pero para el periodo 2. Y como ya hicimos arriba, esto es simplemente para poderlas unir. Y acá lo que vamos a hacer es nuevamente el promedio del AUC para el periodo 1 y el promedio de Cmax para el periodo 1. El promedio de AUC total y el promedio de Cmax total entre los dos periodos. Y otra vez calculamos la suma de cuadrados de Cmax como los grados de libertad por el
promedio de la concentración en el periodo 1 menos el promedio de la concentración total, o bueno, promedio total de concentraciones, por lo mismo, más el otro periodo. Entonces, el promedio de concentraciones para el periodo 2 menos el promedio de concentraciones totales, por lo mismo, y análogo para AUC. Ale, Sí. una cosita. Claro, el promedio de concentraciones que está en la línea 261 de áreas bajo la curva de CMAX es la gran media, básicamente, ¿no? Gran media. Cuando yo se los dije en la clase por si algunos un poco se perdió ahí, eso sería la gran media, ¿ah? Y se podría usar tanto para la parte anterior, para tratamiento, como para periodo. O sea, es la gran media, es la media total del conjunto de áreas bajo la curva. ¿Ok? Y lo que se está haciendo dentro del periodo de tratamiento es simplemente el residuo que hay entre, por ejemplo, la media de la área bajo la curva dentro del periodo 1 menos la gran media al cuadrado más el promedio de Cmax o de AUC para el periodo 2 menos la gran media al cuadrado. O sea, son los residuos al cuadrado. Y un detalle, lo que parece como 14 ahí, ojo que no serían exactamente los grados de libertad. Lo que están haciendo ahí es escalando la cantidad de residuos que se restan para que sea comparable con la suma de cuadrados total. Acuérdense que en la suma de cuadrados total nosotros hacemos 28 residuos. ¿Sí? 28 residuos. Pero sin embargo, cuando hacemos periodo tratamiento, hacemos solo 2 residuos. Entonces, por eso multiplicamos por 14 para escalar. ¿Ah? Eso nomás, porque los grados de libertad en el ANOVA, tanto para tratamiento como para el periodo, es 1. ¿Ah? Que es un grado de libertad para ambas variables. ¿Ok? ¿Sí? Hasta acá. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el residual y la varianza residual. Entonces, para calcular el residual, lo que vamos a hacer es, bueno, esto para Cmax, ¿no? Restar la suma de cuadrados de total menos la suma de cuadrados de sujetos menos la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados del periodo. ¿Sí? Lo ejecutamos y obtenemos un valor. Que vamos a saber dónde está. Es valor, así que tiene que estar acá abajo. Corre esto. Muy bien. Bueno, no se abre, pero después se nos muestra. Entonces, tenemos acá sí es por, hay que restarlo por los grados de libertad, ¿no? Acá sí es. Entonces, vamos a calcular este valor que acabamos de hallar, que en realidad lo vemos acá, ¿no? Sobre 12 para obtener la varianza residual de Cmax. Y vamos a hacer análogo, lo mismo, para AUC. Entonces ya tenemos las varianzas residuales tanto para Cmax como para AUC, que son estos valores de acá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el cociente entre test referencia. Y eso es lo que estamos haciendo con estos dos comandos. El de arriba sería para Cmax y el de abajo para AUC. Entonces, nos vamos a correr. Y aparecemos allá abajo. Ay, otra vez se me corrió. Aquí. No, más arriba.
Cmax acá 0.839 y AUC más arriba 0.997. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, primero el coeficiente de variación para ambas métricas. Si se acuerdan era la varianza, o sea, el exponente varianza menos 1 y eso en raíz cuadrado por 2 por 100 para pasarlo a porcentaje. Para las dos métricas, Cmax y AUC. Los tienen acá. 7% para la variabilidad de AUC de 0 a t, que es el que estamos trabajando, y 28 el coeficiente de variación para Cmax. ¿Se acuerdan que después para hacer el intervalo de confianza necesitábamos el t de student y teníamos que ponerlo, bueno, lo queríamos para una probabilidad del 0,95 y 12 grados de libertad, que son los que tienen. Entonces, si no tenemos una tabla de valores de t de student, podemos simplemente con este código pedirle a R que nos calcule. Entonces, T acá es 1.7882. Esto en este caso son los N de RTs de la secuencia RT y los N de la secuencia TR, que en este caso, justo, o sea, como casi siempre en realidad, son los dos igual 7, del mismo valor, igual 7. Y lo que vamos a hacer ahora es, ¿se acuerdan que teníamos que hacer raíz de 2 sobre el n, este que acabamos de calcular? Eso lo vamos a hacer con este comando. La raíz de 1 sobre 2. Perdón. Y ahora, bueno, con esto lo que podemos hacer es la amplitud de nuestro intervalo. Entonces vamos a multiplicarlo por el t, por esto al que le llamé s, y por la raíz cuadrada de la varianza para Cmax y para UC. Bien. Y ahora vamos a hacer el intervalo. El intervalo va a ser entonces un vector, porque queremos dos valores. Los valores van a ser entonces el cociente t referencia para Cmax menos la amplitud que acabamos de hallar, va a ser uno de los valores elevado a e a eso elevado a eso. Y el otro valor va a ser, bueno, el mismo pero con un más. Y lo mismo para AUC. Entonces, ustedes los tienen acá. También podrían pedirle a la consola que se los imprima, digamos. Entonces los tienen aquí. Y si se fijan, recuerden que ya les dije que la UC que estoy usando es de 0 a t. Entonces si vamos al mismo ejercicio que ustedes tienen, yo lo que hice fue estas salidas bajo la curva, que fueron las que hallamos con R, las pasé a escala logarítmica para test y para referencia, para pegarlas aquí, como habían hecho. Y esto es exactamente lo que ya habían visto, simplemente cambié los valores de acá. Y podemos ver que los intervalos coinciden. Para UC es 0.95 y 1.05. Y bueno, acá nos quedó también 0.95 y 1.05. Y para Cmax vemos que iba en R de 0.743 a 1.07. Y si vamos a
lo que habían visto la semana pasada, es el mismo intervalo. Entonces está, o sea, podemos ver que tanto haciéndolo así, que bueno, que tiene sus o sea, es complicado, sí, o no complicado, sino que bueno, hay que tener cuidado de los signos, de los paréntesis, pero se puede hacer perfectamente desde R y llegamos a los mismos resultados que ya habían visto. ¿Hasta acá alguna duda o algo? Y ahora lo que les íbamos a mostrar con Manuel era cómo hacer el test de Wilcox para ver si hay diferencias significativas entre los Tmax de este estudio, igual que lo hicieron la clase pasada, con R, con Excel. Entonces lo que hice fue crear dos vectores, que son los Tmax de R y el Tmax de T. Y lo que, bueno, copié, ¿no? El primer individuo había tenido la Tmax a las 3 horas para referencia y a las 2 horas para test. Si se fijan, primer individuo, 3 horas para referencia, 2 horas para test. Y así fui haciéndolo para todos los sujetos y obtuve estos dos vectores. Los corremos. Entonces, esta es la función que vamos a usar. Tenemos que nombrar los dos vectores que nos interesan y tenemos que decir que, bueno, que los datos son pareados. Entonces aquí ven que, bueno, nos hace el test. Tenemos el p-valor y la hipótesis alternativa. Esto quiere decir esto, ¿no? Que rechazamos la hipótesis nula de que hay diferencias, ¿no, Manu? No, al revés. No podés rechazar. El p-valor es la probabilidad de observar, o sea, la hipótesis nula en este caso es que son iguales. Ah, bien. Que los Tmax son iguales. Entonces el p-valor es la probabilidad de observar los datos que se observaron bajo la hipótesis nula. Entonces, cuando la probabilidad es muy chica se considera, por lo menos en términos estadísticos, como un criterio que es arbitrario, pero se considera siempre así. Cuando la probabilidad de observar los datos bajo la hipótesis nula es menor a 5%, entonces uno podría concluir, o sea, lo que se concluye en un test de este tipo es que es muy poco probable que estos datos se originen bajo la hipótesis nula, entonces la rechazo. Bien. ¿Sí? Entonces, rechazaría, si el P fuese menor a 0.05, ¿sí? O sea, el 5%, yo rechazaría la hipótesis nula de que los Tmax son iguales. Entonces diría que hay diferencias significativas. ¿Está bien? En este caso el p-valor es bastante grande, lo cual indica que no tengo argumentos para rechazar la hipótesis nula, o sea, no encontré diferencias significativas. Una cosa bueno, lo que estamos viendo del código este para llegar a un intervalo de confianza, un poco lo que les estamos mostrando, capaz que no es difícil de ahora ver la ventaja que tiene esto frente a lo que puede ser Excel, pero imagínense que ustedes, o sea, cambian, el código no está enteramente automatizado y eso, nuestra idea es que ustedes lo practiquen, le vamos a pasar unos datos, ¿sí? Otros datos, no de Favidence, otros datos para que ustedes vayan por este código y vean a qué llegan. Hay que cambiar algunas cosas y esa es la idea de un poco del ejercicio. No le decimos dar un código enteramente automatizado, pero si ustedes cambian algunas cosas del código, ya tendrían un fragmento de código para hacer su análisis de bioequivalencia. Entonces lo único que tienen que hacer cuando quieran analizar cualquier tipo de dato y llegar a un intervalo de confianza, siempre que el diseño de bioequivalencia sea igual, ¿sí? Que sean dos periodos, dos tratamientos, cruzado, compensado,
Lo único que tienen que hacer es tener la base de datos en un formato, después la leen acá, ejecutan todo el código y llegan al intervalo de confianza. ¿Sí? O sea, es de manera bastante reproducible. ¿Sí? Y bueno, en este caso hacer el test de Wilcoxon ya se nota que es muchísimo más sencillo que hacerlo en Excel. Simplemente una función que se llama test de Wilcoxon se ejecuta y simplemente llegamos al resultado. No hay que hacer nada más. O sea, esas son algunas de las ventajas que tiene R. Listo. Bien. Bueno, se los voy a mostrar igual porque están las diapos. Un segundo. Mira, si no fue la primera. Simplemente porque lo pusimos acá. Igual eso es para otros datos, no es para los que estamos usando. Las diapos están hechas, o sea, si bien el código es el mismo, pero los datos que ustedes son de otro estudio. Y eso que ahora después les vamos a volver a subir el script que les estoy mostrando porque lo cambié un poco respecto al que les había subido la clase anterior. En primer lugar, esto claro que no vamos a hacer el estudio no paramétrico. Y después, que si bien, así como lo vimos recién, es posible, hay algunos paquetes, hay algunas funciones que te hacen el ANOVA entero. Por ejemplo, en el caso en que solamente nos interese ID y formulación. O sea, esta ANOVA es para hacerlo como más sencillo, con menos fuentes de error, por lo que estuve viendo, porque, bueno, nada, por ejemplo, la fórmula se explica así. Queremos ver cómo influye la formulación en los logaritmos de la concentración y ver si nuestra otra variable de interés tienen o sea, están entre ellas de alguna manera relacionadas. Y después tenemos que citar nuestra base de datos. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero para la otra variable de interés. Entonces, bueno, ponemos que nos haga el resumen de lo que salió, del resultado de su ANOVA. Y esto nos saldría en la consola. Entonces nos fijamos que, por ejemplo, para ID tiene los grados de libertad son 13 y la suma de cuadrados que nos calcula es 1.8. Esto es para acá, no grafiqué el otro. Acá serían las sumas de cuadrados de formulación, su grado de libertad, y la suma de cuadrados de residual y sus grados de libertad. Entonces podríamos llenar, como habíamos llenado la otra vuelta, en Excel, una tabla de este estilo. Entonces sacamos las sumas de cuadrados de aquí, esta, ¿no? Esta y esta. Bueno, y la suma sería la total en este caso porque solo estamos teniendo en cuenta estas dos fuentes. Los grados de libertad, las varianzas, si bien no las dan acá, son fáciles de calcular. Aquí nos da el F. Ay, lo escribí mal, perdón. Es 0.115, no 0.15. Y 28.5. Entonces vemos que con estos datos, que no son efavirenz, para el AUC los individuos resultan ser una fuente significativa, en cambio la formulación. Y bueno, y lo mismo se puede hacer obviamente para los datos de concentración. Y ahora les iba a mostrar un paquete que se llama BEAR, que también hace análisis. Sorry, me olvidé de esto. Esto primero, el paquete PKNSA, que lo que hace es
en análisis no compartimental para obtener, porque claro, acá lo que nos faltó fue hacer la UCS en lo infinito. Con este paquete directamente nos lo calcula. Entonces se los voy a mostrar. Se llama PKNSA, se puede descargar directamente, se puede descargar, instalar directamente desde R, porque está en CRAN. Y lo que primero tenemos que hacer es agregar a nuestra base. ¿Sí? Agregar el código por las dudas, ahí arriba. ¿Cómo sería para instalar el paquete? Si uno no tiene el paquete, lo único que tiene que hacer es ejecutar ese código, poner el nombre del paquete, entre comillas, y ahí lo instala. Sí, y hay R de las versatilidades que tiene, de las cosas más importantes que tiene es la versatilidad y la cantidad de paquetes que hay para cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, a veces uno lo que tiene que hacer es buscar en internet, buscar en algunos manuales el paquete o sea, reconocer el paquete que necesita y después se puede instalar de esta manera y luego ya se puede utilizar. ¿Sí? O sea, se puede hacer con códigos, también se puede hacer desde acá, pero bueno, con código es mucho más fácil. Entonces, lo que nos pide este paquete es que tengamos, obviamente, nuestros datos ordenados, que los estoy buscando aquí. Nuestros datos ordenados, mira, lo puse 2 veces. Y que tengamos una variable que se llame dosis. Por eso lo que hice fue primero, bueno, fijarme cuántas observaciones tengo 448, entonces lo que quiero hacer es una secuencia repetida, como les había dicho en la clase pasada. 6000 es, claro, tenemos que tener en cuenta eso, usar las mismas unidades, y vamos a repetir este valor 448 veces, porque son los números de observaciones. Y después lo que vamos a hacer, no lo voy a volver a hacer, sino lo voy a volver a unir, pero es con este código unir las dos bases. Entonces tenemos, un segundo, ahí para. Mientras Ale piense temas ahí en el laboratorio. Este paquete PKNSA es un paquete para hacer todo el análisis no compartimental farmacocinético. Es un paquete bastante utilizado en general, porque funciona bastante bien y porque es bastante fácil, de alguna manera, sencillo de utilizar. Entonces, para hacer análisis farmacocinético no compartimental, se puede usar este paquete que en R corre todo el análisis. Bueno, entonces esto no lo voy a volver a hacer porque ya lo hice y ya tenemos 2 veces la variable. Entonces lo que vamos a crear es, esto es porque así lo pide el paquete, un elemento que se va a llamar, bueno, concentración, pero esta es el nombre de la función y lo que hacemos es primero citar la base de datos y después decir que lo que queremos hacer es estudiar de alguna manera, ¿no?, la concentración en función del tiempo separado entre ID y formulación. Porque la idea es obtener, o sea, que el paquete analice los datos primero separando la base de datos por formulación, o bueno, por ID da igual, y después por lo otro, de manera que cada individuo va a tener 2 análisis. No sé si me expliqué bien, pero bueno, esa es la idea. Y esto también lo pide el programa, y es que hagamos un vector que agarre, bueno, por ejemplo, a cualquier tiempo, podría ser 1, no importa porque el tiempo no le vamos a prestar atención, pero pide que esto se use como un vector. Entonces elijo un tiempo y pongo los variables que me interesan. Las variables que me van a interesar hacer, en este caso, ID, formulación y dosis. También lo ejecutamos y luego para hacer el análisis, o bueno,
sí nos va a pedir exacto como vimos, como creé el objeto mi concentración, me pide que cree uno llamado mi dosis, que es análogo, pero en vez de la base de datos usé el vector que acabamos de crear. Entonces, acá le tenemos que pedir qué es lo que queremos que nos haga. En realidad sería 0, ¿no? No sería 1. A ver. Manual. Sería 0. Entonces queremos que nos haga el área abajo de la curva de 0 a infinito, que nos calcule el Cmax y por eso true, que nos calcule el Tmax y por eso true. Y acá esto, la nomenclatura de cómo escribirlo depende de la versión del NSA que esté en este momento. En este momento te lo pide así, porque lo puedes calcular el predicho y el observado. También true, y el área bajo la curva hasta el último tiempo, también true. O sea, se le puede pedir varias otras cosas, solo le vamos a pedir estas. Igual lo que es la constante de eliminación y esto, la semivida de eliminación lo va a hacer por defecto. Entonces lo corremos y ahora lo que vamos a hacer es crear mi objeto, que va a ser, este es el nombre de la función, ¿no? pknsAdata, va a incluir el objeto mi concentración, el objeto mi dosis y el intervalo para que sepa qué es lo que queremos calcular, ¿no? Lo ejecutamos, además es muy rápido, ya lo terminó. Y esto es para hacer los cálculos. Aquí también. Bueno, entonces lo que primero podemos hacer es ver summary y ver el resumen. En este caso, nos muestra para cada individuo su AUC last promedio, su Cmax promedio, su Tmax promedio y su AUC infinito promedio. Y acá nos muestra que para cada individuo tiene 2 valores. Pero si ponemos así, esto es los datos que nos dan, entonces nos dice, bueno, para el individuo 1 y la referencia tenemos el AUC last, que es este, la Cmax, el Tmax, el Tlast, acá. Estos son el R cuadrado de cuando hice la regresión para calcular esto. Y bueno, está acá la concentración final, la semivida de eliminación y la AUC a infinito que nos calculó. En este caso es 1040, creo. Y bueno, tenemos primero para test, luego para referencia digo todos los sujetos. Y luego nos calcula para test todos los sujetos. Y si se fijan, no son los mismos datos. Por ejemplo, acá habíamos dicho 1040 y acá son, me fui para arriba. Acá son 1350 o 13000, creo. Bueno, entonces era mostrarles esto. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos esto. Lo podrían, por ejemplo, como ya les mostré, filtrar o subsetear para obtener lo que nos interesa, que en este caso sería, bueno, según, ¿no? Porque digo, podrían hacer directamente todo el ANOVA haciendo primero este análisis y de acá pueden ir, bueno, trabajando como les mostré en la clase pasada, ordenando datos, filtrando, para obtener una base de datos que nos resuma el AUC hasta el último tiempo, el AUC infinito, el Cmax, el Tmax, todo prolijo, y después hacer el AUC como lo veníamos viendo, en vez de usar la función.
Porque yo les mostré la función. ¿Esto se los mostré? Bueno, por las dudas se los muestro de vuelta. Creo que sí, ¿eh? Sí, no ¿No? sé. No me acuerdo. Bueno, Pero igual queda en el código. Creo que está. tienen el código, bueno. Pero simplemente mostrarles de nuevo que yo en un primer momento hice la UC de 0 a t con una función, ¿no? Que primero va a resumir, le digo que tenga de largo, o sea, que repita esto que le pido tantas veces como el largo de la columna C. Entonces lo que va a hacer, bueno, esto es el AUC por trapecios, ¿no? Luego hacemos otra vez un vector que sea, esto es para después reescribirle los valores, puede tener cualquier número, pero que sea el número de individuos acá, o sea, cualquier número, pero que se repita la cantidad de número de individuos, y con esta función es que hacemos la cuenta. Entonces, por las dudas, lo voy a correr. No sé si lo había mostrado. Entonces, lo primero que hacemos es acá las métricas de test. Primero lo agrupo por ID y después le pido que me calcule para cada ID el Cmax de test y de referencia. Y vamos a hacer lo mismo para UC. Y de esta manera también tenemos cómo lo calcula. Lo mismo lo podemos hacer para R. Entonces esta sería una manera en que nosotros usamos más código. Y bueno, pero también pueden hacerlo con este paquete, por ejemplo. Sabes que creo que no lo había, Sí, por eso, no lo había mostrado. O sea, esa parte de lo que mostró recién es como para hacerlo manual, ¿sí? O sea, básicamente lo que hace, eso es un loop que lo que hace es calcular el área bajo la curva por trapecio para cada sujeto. Pero ustedes podrían usar el paquete de este PKNSA para ya hacer todo bastante más, de manera bastante más, claro, más rápido, con menos código. Y nada, después ya saben cómo trabajar con esto para dejarlo ordenado de manera que les interese. Igual, si se fijan, ya está bastante ordenado, ¿no? El PKNSA, algo interesante y diferente a lo que habíamos visto, es que ahí está calculando la semivida dentro de cada perfil concentración-tiempo para cada sujeto, la constante de eliminación, el lambda z, lo está calculando encontrando la curva, la recta sería de mejor ajuste, ¿no? Para la curva, el logaritmo concentración-tiempo dentro de cada sujeto. Eso lo que puede hacer es que para algunos sujetos tome 3 puntos, para algunos 4, para algunos 5. ¿Sí? Acá no estamos aplicando lo que hicimos en Excel y por ahí puede haber alguna diferencia, ¿ah? En lo que es la extrapolación, porque acá lo que hace el paquete es buscar cuál es la recta de mejor ajuste, que también es totalmente válido y en realidad a la hora de hacer a la hora de hacer este análisis mediante software es una de las cosas que más se hace, ¿no? Utilizar los puntos que me den la recta de mejor ajuste para calcular el lambda z para después extrapolar. Bien. Entonces hasta acá, porque bueno, estuvo medio accidentado esta parte. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer, les voy a mostrar Bear. Bear es una librería, pero también como Shiny, ¿se acuerdan? No necesitamos manipular código, que eso es lo que también tiene de bueno, creo, esta herramienta. Entonces, que bueno, que es una herramienta para análisis promedio, bioequivalencia, biodisponibilidad. Y más bien que, o sea, si bien se carga como un paquete, sería una aplicación que usa la interfaz de R y no está disponible en CRAN. Ahora abajo les
En la próxima diapo les muestro de dónde lo pueden sacar. Ale, una cosa. Entonces, sí. Para que quede claro, CRAN, porque creo que no lo explicamos la clase pasada. CRAN es como un repositorio de paquetes que la comunidad, digamos, de R verifica. Entonces uno, por ejemplo, yo puedo hacer mi propio paquete para analizar datos de bioequivalencia. Pero si quiero que ese paquete esté en CRAN, ¿tá? Que es como una biblioteca de paquetes, lo tengo que mandar, tiene que cumplir determinados requisitos de calidad en lo que es el código, lo evalúan, tengo que incluir un instructivo, etc. ¿Sí? Entonces hay paquetes que están en CRAN y eso le da cierta, o sea, mayor validez. Hay otros paquetes que son de desarrollo que se descargan y se instalan de otra manera. Se pueden instalar, o sea, no están validados de alguna manera, verificados por, gente que se encarga de esto, ¿sí? Pero nada, es eso, ¿no? Bien, entonces cuando van a instalar, desde herramientas, ven que va a buscar el paquete que quieran de biblioteca, digamos. Bien, entonces el paquete o aplicación esta se basa en 3 partes. Primero tenemos que definir cuál es el intervalo que queremos y decirle al programa, a la aplicación, cuál es nuestro diseño de estudio. Y nos va a decir cuántos individuos harían falta para completarlo. Luego nos va a hacer el análisis no compartimental también. Nos va a hacer el AUC de 0 a T, el AUC de 0 a infinito y el CMAX. Y luego también hace el análisis ANOVA. O sea, el paquete hace absolutamente todo lo que venimos haciendo. Ahí. Bueno, esta es la interfaz, igual ahora se las voy a mostrar. Vamos a correr el demo para verlo. Y lo pueden descargar desde esta página. O sea, en esta página les dan los pasos para descargarlo. Entonces lo primero que van a tener que hacer, una vez que ya lo tienen instalado, es cargarlo y apretar Go para abrirlo. Se les abre acá. Entonces tienen, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer el NSA, quieren hacer y toda la parte estadística, quieren hacer solo el NSA, quieren hacer acá, ¿no? Dice todo lo que pueden hacer. Luego, ¿qué van a usar para calcular el AUC? ¿Alguien está hablando? El diseño del estudio. Y acá se supone que podemos subir el data frame que vamos a necesitar. Lo importante es que, no sé si esto no estaba en las diapos, y me quedó, no sé dónde me quedó, acá, que los datos deben estar en un formato CSV y que las columnas deben seguir un orden establecido. Esto es porque, o sea, nada, así es como lo interpreta el programa. Entonces primero tenemos que hacer los sujetos, luego poner la secuencia, luego poner el periodo, el tiempo de muestreo y la medida. Y además tiene que, por defecto, la secuencia 1 es RT y la secuencia 2 es TR. Y no admite texto, o sea, no podrían poner RT, tienen que poner 1. Y tienen que seguirlo de la manera en que lo pide el programa para que los resultados sean coherentes. Lo que hace además es generar reportes con los datos NSA y de la ANOVA. Entonces vamos a correr el demo. Ven que acá está haciendo también se me fue, pero está haciendo la regresión lineal para determinar la eliminación de cada sujeto, y acá nos está mostrando primero, se tranquilizó, primero los perfiles para cada sujeto y luego promedios. Y si vamos a la carpeta que es nuestro directorio,
vemos que nos generó todos estos archivos. Por ejemplo, concentraciones versus tiempo, o sea, es un PDF. Y para cada sujeto nos muestra el perfil, tiempo, concentración tiempo para test y para referencia. Esto es para cada sujeto. Bueno, en principio estaba en escala normal y ahora está en escala logarítmica. Bueno, acá están todos los sujetos en escala normal, todos los sujetos en escala logarítmica y los promedios con y sin coso de error, barras de error. Después otra cosa que nos muestra es la regresión lineal. ¿Me lo abrió? No me lo abrió. La regresión lineal también para cada sujeto. Entonces dice para el sujeto 1 y referencia, para el sujeto 2 y referencia, y así para todos los sujetos. Y luego podríamos abrir esto. Vamos a poner acá. Y bueno, y acá también tenemos el ANOVA. A ver si se los puedo. ¿Dónde estaba? Acá. Por ejemplo, para CMAX nos muestra, bueno, en este caso es para CMAX, no es transformado, la suma de cuadrados. Y el... no me sale. Esto es el coso, ¿no? Para ver si son... La ANOVA. Entre ellos. Sí, este es... Bueno, la cosa es que aquí... No, no, más abajo. Bueno, acá para UC de 0 a T. No, para todas las logaritmos de concentración. ¿Dónde estaba esto? Acá. Nos calcula los coeficientes de variación entre sujetos y dentro del mismo sujeto. Pero también nos da el resultado de bioequivalencia, que es lo que estoy buscando. Acá. Entonces el tita, que, bueno, no sería el tita está por acá. Tita, no, ¿dónde está tita? Bueno, el tita es el cociente entre test y referencia. Miren, lo suma, pero no lo estoy viendo. Bueno, igual sería este dividido 100. 1.07. Tiene que, bueno, ser mayor. Bueno, está. Ahora, Ale, para que lo dejara ahí. Sí. Acá lo que está haciendo bueno, esto es que es bárbaro porque el programa, el paquete este BEAR les hace todo básicamente. Ahora capaz que después se puede mostrar después cómo está la base de datos de este demo, o sea, cómo se tienen que incluir los datos. ¿Ah? Me fijo a ver si... No, pará, ahora en un rato. Porque o sea, uno solo pone la base de datos en un formato y utilizando este paquete ya puede hacer todo el análisis de equivalencia con la velocidad que se mostró recién. En este caso es un demo, pero vean que son 14 sujetos también, como aparece ahí arriba. Entonces, lo que le muestra ahí arriba, por ejemplo, ahí bajando de Dependent Variable,
es el análisis para logaritmo de concentración máxima, les calcula el intervalo de confianza 90%, que tiene el estimador puntual, que vendría a ser el cociente de medias geométricas de referencia, multiplicado por 100, porque muchas veces se expresa así, ¿sí? O sea, sería 1,07, como lo venimos trabajando, pero multiplicado por 100 es básicamente lo mismo. Y después digamos, el extremo inferior y el extremo superior del intervalo de confianza 90%. Entonces ahí ya se dan cuenta que en este caso se concluiría el bioequivalente, o sea, cumpliría con la especificación para Cmax, para el cociente TR de Cmax. Después lo que hace abajo es el TOST, el Two One Side Test, que básicamente es, ¿se acuerdan? Es lo mismo que hacer el intervalo de confianza, ¿sí? Lo que hace ahí es evaluar si por ejemplo, para los dos extremos inferior y superior, si el extremo inferior está por debajo de 80 y si el extremo superior está por encima de 125. ¿Sí? Entonces ahí la hipótesis nula es que, por ejemplo, que hay diferencias. Por ejemplo, la hipótesis nula es que el cociente de referencia está por debajo del 0,8, ¿sí? En un extremo, y cuando van al otro es que está por encima de 1,25. Entonces, ahí lo que se busca es rechazar las dos veces esas hipótesis nulas. Por eso si se fijan arriba, enseguida arriba, líneas 528 a 530, les muestra el p-valor para ese test, ¿sí? Para ese contraste de hipótesis, en el intervalo inferior y el intervalo superior. Y el p-valor es bastante bajo, es en un caso 0,0, o sea, es menor a 0,001, ¿sí? Y el otro es 0,006. O sea que cuando el p-valor nos da muy bajo, nos da menor que 0,05, puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces lo que están haciendo ahí es rechazar la hipótesis nula de que el límite inferior del intervalo de confianza es menor a 0,8 y rechazar por el otro lado la hipótesis nula de que el límite superior del intervalo de confianza es mayor a 1,25. Pero como rechazan las dos hipótesis nulas, se concluye para C+, que sería bioequivalente, ¿sí? O sea que está dentro de 0,8 y 1,25. Es lo mismo que hacer el intervalo de confianza 90% y evaluar si ese intervalo entra dentro de la especificación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Está hecho de dos maneras diferentes. Yo me estaba dando vuelta al HCR, el H y la hipótesis alternativa, por eso no me cerraba. Pero sí, entonces acá te dice que se acepta que son bioequivalentes para Cmax y más abajo, para OC de 0 a T, lo mismo. Y acá, lo C hacia el infinito. No sé si puedo mostrar la demo, pero bueno, o sea, la podría buscar en la página, si quieren verla. La dejamos, cualquier O cosa sea, la subimos. Para si que, en la página les muestra un ejemplo, igual está, o sea, básicamente es eso, tienen que seguir la secuencia, el orden, sujeto, secuencia, periodo, tiempo de muestra y medida, digo, y no usar texto y tener este criterio de que la secuencia RT va a ser la 1 y la secuencia TR va a ser la 2. Bien, ver, entonces está aquí lo que les fui mostrando. Y ahora para terminar, una última herramienta de R, que es R Markdown, que lo que permite es crear documentos o presentaciones. Y lo que está bueno es que se está usando mucho para artículos científicos. Hay varias revistas que, o sea, vos podés poner que el documento R te lo haga en el formato que la revista exige, entonces ya directamente podrías hacer un artículo y presentarlo en la revista de interés. Y lo que está bueno también es que se puede usar un solo programa. En un solo programa podemos analizar los datos y crear el reporte. Y además, como generamos un código, que ahora igual se los muestro,
lo podemos guardar y ejecutar cuantas veces quieramos, podemos cambiar los datos y obtener otro reporte de forma más sencilla. Esto lo pueden encontrar en internet, es cómo usarlo, o sea, te explica los pasos que tenés que hacer. Te explica acá la sintaxis porque lleva una sintaxis especial. Y bueno, esto igual se los muestro aquí. Yo lo que voy a correr es, en este caso, el defecto, lo que viene por defecto, pero bueno, para arrancar uno nuevo vamos a cerrar este. Lo que tiene igual si lo van a descargar ahora el programa, van a descargar R directamente la última versión, pero R Markdown exige una versión de R de 3.6. Entonces, van a New File. Entonces, primero van a poner el título que le quieran dar al documento que van a crear. Podemos poner, no sé, biodisponibilidad y bioequivalencia. Bueno. Y el nombre del autor. Lo pueden hacer en formato HTML, en formato PDF o en Word. En este caso vamos a hacer un Word y vamos a apretar OK. Entonces aquí nos abre. Esto es lo que te trae por defecto para explicarte qué cosas escribir. Si se fijan en la planilla, pueden agregar distintos encabezados según cuántos numerales pongan y le va a salir la lista distinta. Podrían agregar imágenes, podrían agregar tablas. En este caso vamos a correr lo que viene por defecto, nomás para mostrar. Tienen que apretar aquí y apretar Word, que es lo que quieren. Bueno, yo igual ya lo hice, pero lo guardan y se los abre y yo lo tengo aquí. Este sería lo que me reporta. Entonces yo cuando lo guardé le puse práctico, por eso aparece, bueno, en realidad dice práctico. Pero bueno, práctico, aparece la fecha de creación y aparece, bueno, en este caso lo que decía el ejemplo. Bueno, que pueden incluir, esto está bueno, que esto por ejemplo lo hace con código. Pueden incluir mismo dentro del código de R Markdown, pueden incluir aquí, de este formato, código mismo de R que cuando el programa lo lea lo va a ejecutar, o por ejemplo acá cuando hizo el plot, no pegás el plot, sino que escribís el código para que lo genere. Entonces aquí, por ejemplo, nos aparece el código que ejecutó y el resultado y el gráfico. Entonces, en realidad era eso. A ver si... Bueno, acá, por ejemplo, el que yo había hecho, agregaba una imagen y era con los datos que habíamos usado también en la primera clase y me generaba este reporte agregando una imagen, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos de F versus edad? También aquí viendo cómo es el código para que lo creen, para que lo vean. Y bueno, en realidad era todo. No sé si me faltó algo, alguna duda. Solo decir que ahí en el ejemplo de Markdown, el CARS es una base de datos que ya está incorporada en R. Sí. Hay distintas bases de datos que están incorporadas en R para correr ejemplos y mostrar o hacer pruebas, etc. Entonces CARS cuando dice summary CARS, está llamando a una base de datos que ya está incorporada en R. Por eso de ahí sale, por las dudas. Pero nada, obviamente esto es como un puntapié, como para mostrar una línea y que no, o sea, uno con R podría desde hacer todo el análisis automatizado, reportarlo, etc. ¿Sí? Es un poco para mostrar la potencialidad de la herramienta y bueno, que es totalmente libre, ¿sí?
no, no, no tiene ninguna licencia, es lenguaje abierto y es libre de uso, entonces eso también es una ventaja. Y también que uno cuando se mete a aprender un poco de R, siempre hay mil cosas adicionales para las cuales los puede usar. Entonces, para cualquier tipo de análisis de datos, van a encontrar un paquete de R que les va a servir. Entonces, está bueno como empezar a introducirlo. Después vamos a ver si con la clase también de correlaciones in vitro en vivo ponemos algún ejemplo en R. Nosotros le vamos a dejar una base de datos nueva para que ustedes sigan este código y jueguen un poco con las distintas herramientas que Alejandra les mostró para, para ver cómo les va, ¿sí? Para probar, para hacer pruebas, ¿sí? Este, y nada, eso, la idea era darles una herramienta adicional a Excel que además tenga estas ventajas, de que es libre, que es muy versátil, que es automatizable 100%, y que les permite hacer un análisis que con bastante confianza, ¿sí? O sea, válido, de manera muy sencilla. O sea, muy sencilla después que uno le agarra la mano al código y algunas cositas, es bastante directo. ¿Sí? Por más que ahora capaz que si uno recién se está encontrando con R, le va a parecer un poco bastante difícil, pero agarren esta base de datos que le vamos a dejar, sigan el código uno por uno, viendo qué pasa cuando genera un objeto, etc. Vean el video, ¿no? Un poco creo que estas dos clases le van a servir mucho para que si alguien se quiere meter en R, lo pueda hacer perfectamente. Listo, yo no tengo más comentarios. Ale, si querés agregar algo. No, o sea, está de vuelta si no ha quedado claro algo de aquí, sobre todo porque esta parte me la salteé, pero si no, también yo estoy. Obviamente nada, que esta, valga la redundancia, pero función llamada función no es solo para hacer auxilio, podrían escribir cualquier otra función aquí adentro y por eso me parece importante mostrárselas. Podrían hacer, no sé, promedios, podrían. Después, también pueden hacer regresiones lineales, pero en este caso, por ejemplo, si fuéramos a hacer una regresión lineal, tendrían que hacerla con el mes de para cada sujeto, como hacen los paquetes. Bueno, una regresión lineal podrían hacerla para los valores promedios y sacar, por ejemplo, una K de eliminación promedia. A ver si lo tengo por acá. El código para regresión lineal. A ver si está acá. Lo iba a mostrar y al final no aparece. Esto de la clase pasada. Aquí, para hacer regresión lineal, usan esta fórmula. Entonces les da también les hace un análisis de regresión lineal, les dice cuál es el R cuadrado, cuál es la pendiente. Esto también es una linda fórmula para hacer regresiones lineales, cualquier otra cosa. Y no sé, no tenía más nada para contarles. A no ser que necesiten alguna otra duda. Bueno, bárbaro. Entonces dejamos subir. Acuérdense que el código va a cambiar un poquito y las diapositivas también. Así que se los manda. Los que tienen acceso al aula, descarguenlo de vuelta. Vamos a dejar las bases de datos, todo como para que ustedes puedan seguir esto en sus casas, individualmente. ¿Ok? Bueno, cortamos entonces. Va a quedar el video en el correo del día. Manu, Sí. una consulta que no tiene nada que ver con esto, pero me quedó para atrás. Sí. Cuando hacíamos el test de Wilcoxon en Excel, ¿de dónde sale el t tabulado? El t tabulado sale de una tabla. Hay una tabla que se llama tabla de Wilcoxon. ¿Sí? Es el valor crítico con el que vos te tenés que comparar.
¿Sí? Ale, ¿tenés Ok. el PC Sí, ahí? sí, no está. No, pero el PC ¿lo tenés abierto o no? Sí, lo estoy mostrando. No. Este no es no. PC, ¿cierto? Está en la parte de referencia, en esa referencia. Claro, pero ahí no está el T tabulado. Abajo. Eh, podemos subir, yo les puedo dejar en el aula una tabla de T. O tabla de T de Wilcoxon, así como están las tablas T para el T de Student, por ejemplo, con 2 Sí. colas, una cola, etcétera, o las tablas para encontrar el F crítico de Fisher, hay tablas Ujú. para el T de Wilcoxon. Pero los grados de libertad ahí serían las diferencias no nulas, ¿tá? Y de ahí uno se fija, para las diferencias no nulas y determinada significancia, en este caso siempre se utiliza 5%, te da un T tabulado. ¿No? Yo dejo ahora Bien, la tabla, pero eso, es una tabla para la distribución del T de Wilcoxon que nada, está publicado y se puede acceder. Sí, yo la dejo, perfecto. la subo al aula hoy. Dale, muchas gracias. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? A ver, por las dudas, si alguien está hablando, que ¿Qué grité? no, porque muteé a algunos durante la clase. Puede tener el micrófono apagado. Pero bueno, si no hay más dudas, nada, buen fin de semana. La semana que viene no tenemos clase, pues turismo. Pero bueno, les dejamos estos ejercicios de alguna manera para llevar adelante, para repasar esta parte de R. La otra semana vamos a empezar vamos a trabajar sobre bioexenciones, con correlaciones in vitro in vivo, y un poco cómo uno puede a partir de ensayos de disolución, de test y referencia, o sea, ensayos de disolución comparativos, evitar, o sea, eximirse de hacer el estudio de equivalencia. ¿Ah? Nos volvemos a ver después del turismo el miércoles, y también miércoles y viernes. ¿Bien? Manu, Sí, otra consulta, pero sobre el curso. ¿Han pensado algo sobre la evaluación o...? sí. Se está discutiendo a nivel de consejo qué va a pasar con los parciales. ¿Ah? Ok, Porque, bueno, y también que la UDELAR resolvió de manera central suspender las clases presenciales por el resto del semestre. sí, sí, eso La idea, leí las noticias, la por eso la idea, consulta. la idea que tenía yo era hacer el parcial por Zoom, nada, mandarles una evaluación, quedar un tiempo determinado a una hora, como si fuera presencial, pero por Zoom, o sea, bien con cámara, y ustedes hacen el parcial y me lo mandan por mail. Pero si el consejo resuelve que se suspende el primer parcial, no lo vamos a poder hacer. Pero lo estamos viendo a ver qué decide el consejo y algo vamos a implementar. Ok, bien, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, buen fin de semana, buena semana de turismo. Semana Bueno, Santa. gracias igualmente. Dale. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Anden bien. Gracias. Chao, Hasta gracias por la luego. clase, chao.